Se trancó la computadora totalmente. Tuve que apagar todo el programa. No aparece. Así que vamos a comenzar. Ahora, deja ver. Sí, vamos a ver ahora. Me van a ver meciéndome. Ok. Vamos a ver. Ok, pues estábamos entonces con Berkhoff en la sección anterior. Nos quedamos viendo cómo Berkhoff trata de resolver el conflicto entre la presencia del libre albedrío y va a introducir el decreto para tratar de resolver el conflicto. Aquí pues voy a citar a Berkhoff, lo que él dice. Aquí tenemos que hacer frente a un problema que no podemos resolver en forma completa. O sea, él dice que tiene un problema, aunque sí es posible aproximarnos a una solución. Dios ha decretado todas las cosas y las ha decretado con sus causas y condiciones para que acontezcan en el orden exacto en que tienen que acontecer. Y su presciencia de las cosas futuras y también de los eventos contingentes descansa sobre su decreto. Esto soluciona el problema hasta donde concierne a la presciencia de Dios. Cierro la cita. ¿Ok? ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? ¿Verdad? Esto lo vimos en la última sección. ¿Qué es lo que él está diciendo? Porque Dios ha decretado todo para que acontezca como tiene que acontecer. Y esto incluye, esto resuelve, ¿verdad?, la presencia. O sea, ¿cómo es que Dios sabe las cosas futuras? Porque Él las decretó para que ocurrieran, ¿verdad? Y como yo dije en la última sección, así cualquiera sabe el futuro, ¿verdad? Yo soy todopoderoso, yo ordeno las cosas que van a acontecer, entonces te digo lo que va a acontecer, que mucho sé. Yo soy un Dios bien sabio, así cualquiera es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando habla aquí de los eventos contingentes, son esas cositas que pueden pasar como que no están muy en orden, aunque no nos parezca a nosotros que están muy en orden. Esos son los eventos contingentes. Y todo eso descansa sobre su decreto. Y dice él, esto soluciona el problema hasta donde concierne a la presciencia de Dios. O sea, este conflicto, recuerden que yo lo ilustré en la última ocasión, es, por ejemplo, a lo que la gente pregunta, si Dios sabía que Adán se iba a comer la fruta del árbol, pues ¿por qué le puso la fruta primeramente? ¿Entiendes? ¿Por qué Dios puso la tentación si sabía que el hombre iba a pecar? Y yo les dije que esta pregunta es inconsecuente. Es inconsecuente porque el futuro no existe. Dios no creó los eventos. ¿Ves? Pero como ellos se niegan a reconocer que el futuro no existe, que no existe el destino, sino que lo dan por sentado, ya todo lo que va a pasar ya está dispuesto que va a pasar. Pues entonces, ¿cómo explicamos eso? Eso fue que Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Entonces, les dije que esto resuelve el problema para él. Para mí no lo resuelve, pues el problema de antemano lo crean ellos al construir todo su sistema en base a que existe el futuro y el destino. Al partir de ahí surge el problema de tener que definir cómo las acciones futuras de las criaturas son libres, si son predeterminadas por Dios antes que ocurran, y tienen que definir cómo Dios no es responsable de esas acciones. Tienen el problema de explicar, o por lo menos explicarme a mí, cómo Dios es solo capaz de conocer de antemano lo que Él ha predeterminado o decretó de antemano que ocurriera. Eso pues, a mí me lo tienen que explicar, porque yo me lo voy a cuestionar. Así que el decreto es la solución a todo para los calvinistas. Ya habíamos visto que Calvino lo puso a rajatabla. Dios predeterminó todo. Predestinación es el decreto absoluto de Dios para que todas las cosas acontezcan. ¿Se acuerdan de eso? Pues Berkhoff va a seguir igualito que Calvino. ¿Ok? El decreto es la solución a todo. Si se nos convence de que todo lo que ha ocurrido, ocurre y va a ocurrir es un solo evento inmutable, inevitable e irreversible, y Dios creó todas las cosas, tiene que ser que lo decretó para que ocurrieran así.
Para apoyar el argumento, se define entonces la soberanía de Dios como absoluta, pero queda prohibido pensar que Dios es arbitrario, caprichoso o cruel o indiferente, pues por toda la Escritura vemos a Dios revelándose como un Dios de amor, sabio, justo, de gracia, etc. Así que, si Dios creó unos seres con voluntad y por lo tanto libres, y algunos escogen, entre comillas, desobedecer, pero Dios los creó para que desobedecieran, o se perdieran o para condenarlos, tenemos que aceptar que Dios decretó eso por amor, en justicia, como parte de su gracia y para su gloria. Si no lo acepta, es porque no entienden los misterios de Dios, o la voluntad oculta de Dios, o no crees que Dios está en control. ¿Ve? O sea que eso, así es que ellos crean todo este esquema, ¿verdad? La teología calvinista, la predestinación. Pero el problema es que eso crea una pregunta. Pues no puedes preguntar. Tú tienes que aceptar que eso es, ¿sabes? Claro, si a criaturas caídas como yo se nos ocurre que eso es fatalismo, o deísmo, o panteísmo, y vemos similitudes entre ese Dios en control y algunas deidades paganas, es porque no entendemos o somos rebeldes. Bueno, la Biblia dice que Dios creó vasos de ira y vasos de misericordia, y por eso yo me considero predestinado para cuestionarme la predestinación. Dios me hizo así y no puedo esquivar mi destino. Bueno, dejemos la ironía y el sarcasmo y volvamos a ver. ¿Okay? Julia dice, comenta, eso de los decretos es como el papá que dice, porque a mí me da la gana y te calla. Efectivamente, Julia, muy buen comentario. De hecho, yo cité a Calvino diciéndolo así mismo. ¿Okay? ¿Recuerdan que Agustín y Lutero, pues ellos decían, bueno, sí, Dios predestina a los que se salvan, pero no predestina a los que se pierden? Y Calvino dice, no, Dios predestinó todo, los que se salvan y los que se pierden, y se acabó, punto. Así a la cañona. ¿Okay? Y si tú no lo entiendes, bueno, es porque tú no entiendes los misterios de Dios, y tú no eres quien para cuestionarte al Creador. Así te lo despacha. Vimos en ese párrafo anterior que el decreto soluciona el problema del conflicto entre la presciencia y el libre albedrío. Pues el libre albedrío es la libre voluntad, que el hombre es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Pero para Dios decretar, entonces, hay que definir que Dios es soberano. Y todavía Él no ha tocado ese tema, porque la soberanía, Berco la va a discutir después de lo que yo empecé a citar de Él. Pero encontré que ya había dado por sentado en el capítulo 1, parte D, sobre la existencia de Dios, cuando está dando pruebas racionales, que Dios es soberano absoluto, pero que nada queda fuera de su control. Eso ya él lo había tocado, y voy a citar esa parte que encontré mucho antes de que él empezara a hablar de esto del decreto. Abro la cita de Berkhoff en el capítulo 1. La Biblia presupone la existencia de Dios desde su primera declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, ¿verdad? No solo describe a Dios, dice Berkhoff, como el creador de todas las cosas, sino también como el sustentador de todas sus criaturas y como el gobernante de los destinos de individuos y naciones. La Biblia testifica que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad y revela la realización gradual de su gran propósito de redención. Y cierro la cita. Dejo la cita de este párrafo. Y aquí tenemos, recuérdense, esto es mucho antes del decreto, que fue donde yo empecé a citar a Berkhoff. Cómo él construye eso del decreto, por qué viene con eso el decreto. Resuelve, es para tratar de resolver eso entre si Dios sabe lo que el hombre va a hacer, ¿por qué? Fácil. Es que Dios decretó lo que el hombre iba a hacer, ya está. ¿Ves? Ya no hay conflicto, no hay preguntas que hacer. ¿Okay? Entonces, pues yo, me pongo a mirar para atrás si ya él había tocado lo de la soberanía, porque él va a hablar de la soberanía más adelante. Y entonces me encuentro con esta cita bien al principio, cuando está hablando de la existencia de Dios en su teología.
Y aquí tenemos un ejemplo de cómo la teología calvinista manipula la interpretación de los textos. Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, punto. No dice ni que creó a las criaturas, ya sean animales o seres espirituales, incluyendo al hombre. No dice que creó todas las cosas. No dice que Él las sustenta. No dice que es el gobernante, y mucho menos que gobierna los destinos de individuos y naciones. Es más, en todo el relato del Edén no dice nada de eso. Si es cierto que la Biblia va a ir, sí es cierto que la Biblia va a ir revelando cómo Dios sustenta y cuida la creación. Eso es lo que entendemos, lo que llamamos la providencia de Dios. Y nos va a ir revelando cómo Él gobierna su creación, pero ya sea que gobierne controlando cada evento o interviniendo cuando quiere y para lo que quiere. No es hermenéutica saludable importar en Génesis 1:1 todo lo que vamos a descubrir en el resto de la Biblia. Y este señor nos acaba de decir que en Génesis 1:1, que no solo describe como el creador de todas las cosas, sino que también como que es el sustentador, que es el gobernante y que dirige los destinos de individuos y naciones. Eso es lo que le está diciendo ahí, que en ese texto eso es lo que hay. No, ese texto no dice nada de eso. Ese texto solo dice que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Sí, no dice más nada. Pero los calvinistas quieren que ya veamos ahí que Dios decretó todo. Todo lo que iba a acontecer fue decretado ahí en ese texto. No, ese texto no dice eso, más nunca. Pero te van a sugerir ya que eso es lo que tienes que ir aceptando. Por ejemplo, decir que todo fue creado en el verso 1 es un disparate. Pues varias cosas fueron creadas sucesivamente hasta el día 6 del capítulo 1 de Génesis. Y después viene el hombre. Como dije en la parte 2, por lo tanto, no todo fue creado en el principio. Como dije en la parte 2, las acciones de los seres no fueron creadas en el principio. Lo que había antes del principio era la información de todo lo posible y por extensión lo imposible en la mente de Dios. Eso yo lo expliqué. Vayan a la parte 2, que ya está en la página.com, y estudien todas las definiciones. Las acciones de los seres no fueron creadas en el principio. Solo existía en la mente de Dios toda la información posible e imposible. ¿Ok? Eso estaba en la mente de Dios. Y allí les defino los futuros. Lo que había antes del principio era la información en la mente de Dios. Los calvinistas dan por sentado sus premisas y nos van a llevar a interpretar toda la Biblia para que creamos que cada texto sostiene o prueba sus premisas. Sí, la Biblia nos va a enseñar que Dios gobierna, pero ¿nos enseña que gobierna maniática y compulsivamente los destinos de los hombres y naciones? ¿O nos enseña que Dios interviene con individuos y naciones según su propósito, y ese propósito no es salvar o condenar a un individuo o una nación de antemano? Sí, la Biblia nos va a enseñar que Dios sustenta todas las cosas, pero la sustenta estando activo en cada proceso metabólico de cada célula de cada ser viviente, o la sustenta proveyendo las condiciones para que un universo entrópico no colapse por causa de la caída. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad examinar cada texto que habla sobre cada uno de estos temas para ver si nos sugieren o sustentan que Dios está activamente haciendo que cada hoja de cada árbol se esté moviendo u ordenando a cada célula que se divida o no, o está soberanamente permitiendo que se torture a un niño en un ritual satánico para beber su sangre cargada de adrenalina, y todo para su gloria. Pero vemos que el método calvinista es que el concepto construido se dé por sentado en el texto, como si el autor del texto o la inspiración del Espíritu Santo
es llevarnos a utilizar las definiciones de soberanía, presciencia, decreto, predestinación, etcétera, como los calvinistas nos las han dado. ¿Okay? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando vemos cada texto, o cada texto que se nos cita, ya sea por Berkhoff, por Calvino, por Agustín, por Lutero, porque ya venimos varias semanas viendo cómo ellos utilizan textos y yo haciéndole el análisis de que el texto no dice para lo que ellos están citando el texto no dice eso, no lo provee. ¿Okay? La Biblia, abro las citas de Berkhoff, la Biblia testifica que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad y revela la realización gradual de su gran propósito de redención. Dejo la cita de Berkhoff, esa es la última oración del párrafo anterior. No solo Berkhoff quiere que veamos eso en Génesis 1:1, sino que nos quiere convencer citando Efesios 1:11. ¿Okay? Según los calvinistas, ese texto, Efesios 1:11, prueba que todo lo que ocurre es porque Dios lo hace. No se les ocurre que todas las cosas mencionadas en ese texto se refiere a las cosas que hace para nosotros los salvos y que las predestinó para que ocurrieran en Cristo para los que creen. ¿Okay? Y voy a repasar de la parte 14 de la serie el análisis que hice del capítulo 1 de Efesios. Así que abran su Biblia en Efesios 11 para que vayan comparando lo que yo les voy a decir. ¿Okay? O sea, voy a repasar por donde vengo. Berkhoff dice unas cosas de Génesis 1:1 que Génesis 1:1 no dice, pero que ya quieren que veamos que sí, que eso es lo que dice Génesis 1:1. Entonces viene y nos cita Efesios 1:11 cuando nos dice, la Biblia testifica que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y lo que él está diciendo con esta aseveración es que Dios decretó todas las cosas para que acontecieran en el orden exacto. ¿Ve? Cuando Calvino definió predestinación es el decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo para que todas las cosas ocurrieran, pues la prueba es Efesios 1:11. Pues vamos a ver Efesios 1:11. ¿Qué dice Efesios 1:11 exactamente? En Él, en Cristo, asimismo, de la misma manera, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este es el ejemplo clásico de un texto que habla de algo que Dios predestinó de acuerdo con su voluntad, pero que los que necesitan de la predestinación quieren que lo veamos, quieren que lo leamos como que Dios nos predestinó para salvarnos, al igual que predestinó todo lo que ocurre. Así es que ellos quieren que nosotros veamos ese texto. Y si tú coges el texto solito y lo sacas de su contexto, oye, pues mira, sí, parece que sí, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No, o sea, que todas las cosas están hechas y todo lo que ocurre porque Dios hace que ocurra. Y es verdad, Dios decretó todo para que ocurriera como tiene que ocurrir. Destino. ¿Ves? Ok. Suponiendo que todo lo que ocurre, Dios lo decretó para que ocurriera desde la eternidad. Ese texto lo que dice es que en Cristo tuvimos una herencia, y eso no es extraño, pues en Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo, y en Apocalipsis 21:7 dice que al que venciere heredará todas las cosas. Predestinados, dice ahí, proorizo, es la palabra en griego. ¿Ok? Y como les dije anteriormente, orizo no tiene que ver con destino, tiene que ver con determinar, con ordenar, con poner un límite, con señalar una cosa. ¿Ok? Eso es lo que significa orizo, y pro de antemano. ¿Ok? Predestinados, proorizo, conforme al propósito, dice ahí.
no arbitrariamente, sino dentro de un plan. Ahora, ¿pero para qué somos predestinados? Según el contexto del capítulo, no es para ser salvados, sino para recibir o participar de algo y en Cristo. Ahí ustedes abran sus Biblias, ya las deben tener abiertas en Efesios capítulo 1. A ver, ¿de qué está hablando Pablo en ese capítulo 1, verso 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo tengo en Cristo en rojo. ¿Okay? Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, del 3 al 14. ¿Ok? Si usted tiene su Biblia y tienes tu lapicito, tú vas a ir al verso 3 y subraya en Cristo, que yo lo tengo aquí en rojo. ¿Ok? En rojo. Déjame ver si lo pueden ver aquí, ¿verdad? No sé si se va a poder. Déjame ver qué tan. No me parece. No. No se ve, pero bueno. Ustedes subrayenlo allá. Y el día que esto suba en la página.com lo van a ver en colores y todo. Pero en Cristo yo lo tengo en rojo. Y el verso 4 sigue diciendo en Él. De Él. Sigue el próximo texto. Por medio de Jesucristo. El siguiente verso dice en el amado. El otro verso dice en quien. Perdón. En el verso, no le tengo el número aquí al lado, pero cuando dice de reunir todas las cosas en Cristo. Y el siguiente verso dice en Él, que es el 11. ¿Ok? En Él. A fin de que seamos para el avance de su gloria, en el 12. Los que primeramente esperábamos en Cristo, una condición. ¿Ok? Entonces, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Ok? Y habiendo creído en Él otra vez. ¿Ok? Entonces, todo es en Cristo, en Él. Todo lo que se está describiendo. ¿Qué es lo que se está describiendo? Toda bendición espiritual.
Cuando examinamos el pasaje, vemos una lista de cosas que Dios hizo para nosotros. Y en 12 versículos, puse aquí 10, pero son 11 en rojo, dice que la causa es Cristo. O sea, no está hablando de cosas que vamos a participar, que vamos a tener, que Dios ha hecho en nosotros, para esto y aquello otro, pero todo es en Cristo. Lo dice 11 veces. En Él. Si no fuera Cristo la causa o la condición o el medio, pues Pablo se refirió a Él como una muletilla pentecostal que te mete un aleluya 3 veces en cada oración. Si Pablo no hubiera mencionado a Cristo, pues yo pudiera entender la propuesta calvinista que Dios nos escogió para salvarnos primero y por causa de esa elección nos añade todas las cosas mencionadas. Pero como me mete a Cristo 11 veces en 14 versos, oye, yo debo imaginarme que el medio, la causa, es Cristo. No el decreto, no la gracia, no la elección. Porque no, eso no es la causa, es Cristo. Es Cristo. Además, ninguna de las 3 palabras aparece ahí prácticamente. ¿Entiendes? Tú puedes inferir que está hablando de decreto. Tú pudieras inferir que está hablando de elección. ¿Sí? Tú pudieras inferirlo. Pero el texto no te lo dice. El texto lo que nos está diciendo es que la causa, la condición en lo que se sostiene, por lo que se produce, por la forma en que adquirimos, todo es Cristo, 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 Cristo. En Él. ¿Okay? Si Él no hubiera mencionado a Cristo, pues ok. Yo puedo entender, bueno, pues decreto, gracia, elección. Ok, pero no está en el texto. No está en el texto. 4 cosas ocurren en este pasaje desde antes, que es lo que está pintado en azul. Y son para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos para alabanza de su gloria, para darnos a conocer el misterio de su voluntad y reunir todas las cosas en Cristo, y otra vez todo para alabanza de su gloria. Esas cosas ocurren desde antes, o sea, desde antes de la fundación del mundo, o desde antes de la creación, o desde antes de lo que te dé la gana. Ocurrieron 4 cosas, ¿verdad? Dios decretó desde antes, si acaso, ¿verdad? Porque el texto no lo dice, pero sí dice que fue desde antes, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? No te escogió a ti para que fuese santo y sin mancha, no. Él escogió que los que iban a estar en Cristo fuesen santos y sin mancha delante de Él. Él escogió desde antes que esos que iban a estar en Cristo los separó para ser adoptados hijos suyos y para la alabanza de su gloria. Y como vimos en una sesión anterior, cuando hicimos la exégesis de Romanos capítulo 8, la adopción no ha ocurrido todavía. No, que sí, que somos adoptados hijos de Dios, Dios no adoptó. Espérate. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Él les da la autoridad de ser hechos los hijos de Dios. Pero la adopción, vimos en Romanos 8:17, la adopción todavía es futura, porque la adopción es la transformación de nuestro cuerpo en cuerpo glorificado. Y eso no lo dijo Calvino, no lo dijo Agustín, no lo dijo Lutero, no lo dice Pedrito, eso lo dijo Pablo en Romanos 8:17. ¿Okay? Desde antes de la fundación del mundo, Dios decretó, o Dios eligió, o Dios señaló, o Dios determinó que era para darnos, nos escogió para darnos a conocer el misterio de su voluntad y de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ves? Y otra vez para alabanza de su gloria. ¿Cuántas veces dice en 12 versículos que nos escogió para salvarnos? 0. Ninguno de esos versículos dice que Dios escogió a nadie para salvarlo. 0. Ninguno versículo. 0. Cuando dice que nos escogió en Él, pudo haber dicho para Él.
Pero al decir en Él, Cristo está incluido en la elección. O sea, tú no puedes hablar de elección de Dios ni gracia de Dios cuando dice en Cristo. La persona de Cristo es el agente, es la causa, es el medio. Y eso es lo que tú vas a leer por todo el Nuevo Testamento. De nada te vale, o sea, el Nuevo Testamento no separa la gracia como el método, el vehículo. No. Es solamente para describir qué parte del carácter de Dios participa en esa acción. Pero el problema es que cada de esos textos te hablan de en Cristo. Cristo está incluido en la elección. Sin Él no hay elección. Y no dice que nos escogió en Él para salvarnos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que dice el texto. Romanos 8:23. Y no solo, cuando dice que fuimos predestinados, no solo no dice que fue para salvarnos, sino que tampoco dice que fue para hacernos hijos. Dice que es para ser adoptado. ¿Saben que la adopción no ha ocurrido? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Si algo que está predestinado, como es la adopción del cuerpo, no ha ocurrido desde la fundación del mundo, ¿será posible que la salvación tampoco haya ocurrido desde antes de la fundación del mundo? La adopción no ha ocurrido. Romanos 8:23, la adopción no ha ocurrido, que es la redención de nuestro cuerpo. Y estamos predestinados para eso, para ser adoptados hijos suyos. Y no ha ocurrido. ¿Será posible que la salvación tampoco haya ocurrido desde antes de la fundación del mundo? Porque es futuro. No ha ocurrido, viene, la estamos esperando. Cuando dice este texto de Efesios 1, que se propuso en sí mismo dar a conocer el misterio de su voluntad. El misterio, ¿cuál es el misterio? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Significa eso que hasta los perdidos y el infierno se han reunido en Cristo? No. Sabemos que aquí dice las cosas que están en los cielos y las que están sobre la tierra. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando ocurre el cumplimiento de los tiempos, al final el diablo y sus huestes están bajo la tierra en el milenio y después van a estar en el lago de fuego y azufre después del milenio. Por lo tanto, no está incluido entre las cosas que están en los cielos y las que están sobre la tierra. ¿Significa a los salvos ahí? No. Todas las cosas que no serán condenadas son las que serán reunidas en Cristo. Cosas, no gente, cosas. Si aplicamos hermenéutica y aplicamos el sentido natural de la palabra, cosas, pues cosas, está hablando de cosas. Porque va a ser, o sea, las bendiciones son cosas, no son gente, no son seres. ¿Okay? Recuerden lo que les dije al principio. Dios creó el mundo material. Y Dios creó el mundo no material, metafísico, mundo espiritual, whatever, ¿verdad? Cada uno con sus leyes. Y Dios creó a los seres, y los seres pueden operar en ambos medios. ¿Ok? Y no son ninguno de los dos, son distintos. Y aquí está
está hablando de cosas. ¿Ok? Está hablando de gente. Cuando dice por segunda vez, habiendo sido predestinados, fuimos predestinados no para salvarnos, sino para que seamos para alabanza de su gloria. Pero añade, mira, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Por qué no dijo que fuimos predestinados para esperar en Cristo? Porque no era la intención de Pablo educarnos en creer que estábamos destinados para salvarnos. La intención de Pablo es detallarnos todas las cosas que Dios dispuso en su plan para bendecir a los que están en Cristo. No como Dios nos destinó para estar en Cristo. Para colmo, recuerda cómo llegaron a Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. ¿Lo dice ahí? No llegaron porque Dios los puso a oír, ni porque Dios los puso a creer. Eso no es lo que sugiere el texto. El tema del pasaje es cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, que fue lo que dice al principio en el verso 3. A los que primeramente esperamos en Cristo, que es lo que dice en el verso 14. Eso se le llama contexto. Contexto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretamos que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? ¿Cómo interpretamos eso? Los que necesitan la predestinación quieren que lo interpretemos como que Dios hace que todo ocurra y que ese es el decreto de Dios. Cuando dice aquí todas las cosas, se refiere a toda bendición espiritual del verso 3, que son las que va a detallar. Son las cosas que va a reunir en Cristo, verso 10. Y son las cosas que Él va a hacer en nosotros, que son para que seamos para alabanza de su gloria. ¿Okay? El pasaje no contempla que los perdidos, los seres caídos y la maldad del mundo van a ser reunidas en Cristo, o que de alguna manera contribuyen a que seamos para alabanza de su gloria. Pero los calvinistas quieren que veamos en el verso 11 que Dios hace que todo lo que ocurre es porque Él hace que ocurra. Quieren probarnos que ese decreto eterno, mediante el cual Dios controla todo lo que ocurre, está descrito en ese verso 11. Y no es así. 3 cosas dice ese pasaje, capítulo 1 de Efesios. 3 cosas son para alabanza de su gloria en este pasaje. Haber sido adoptados y aceptados en Cristo, versos 6 y 7. Que los que primeramente esperaban en Cristo fueron predestinados para que tuvieran herencia, versos 11 y 12. Y que fuéramos sellados con el Espíritu Santo como arra de nuestra herencia, versos 13 y 14. El pasaje no provee para que todas las cosas malas y negativas que hay y acontecen en el universo sean incluidas entre las cosas que son para alabanza de su gloria. ¿No sigue? Ya, en el verso 11 los calvinistas dicen que ese verso prueba el decreto de Dios, que Dios decretó todo lo que va a ocurrir. Pero cuando vemos el contexto, está hablando de solo las cosas que van a ser para alabanza de su gloria. El diablo y los demonios quedan fuera. ¿Por qué? Porque todas las cosas que van a ser para alabanza de su gloria son las que están en los cielos y las que están sobre la tierra. En el cumplimiento. Pues cuando venga ese momento, ese cumplimiento, el diablo está debajo de la tierra hace rato. Y todas las cosas malas y todo lo que iba a ser condenado está ahí abajo ya. Y ya Cristo está reinando por 1000 años en la tierra, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo el pasaje de Efesios capítulo 1. ¿Okay? Y si extendemos el contexto hasta el verso 22 que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, menos incluye todo el acontecer del universo bueno y malo. Los que necesitan la predestinación no saben qué hacer con los siguientes textos.
Dios es soberano absoluto, y está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en todo lo que ocurre en el universo, ¿verdad? Como dicen los calvinistas. Aquí hay 3 textos que nunca los traen a discusión. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Segundo texto. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Primero a los Corintios 15:28. Y el tercer texto. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. El primer texto, que es el Padre Nuestro, lo que te está diciendo es que la voluntad de Dios no se está haciendo en la tierra como se hace en el cielo. Y tenemos que orar por eso. Primero a los Corintios 15:28 te está diciendo que no todas las cosas están sujetas a Cristo. Dios le va a sujetar todo a él, y entonces él se sujeta al Padre también. Y por ir al contexto, confianza. Y en hebreo está ahí, más claro no canta el gallo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sin embargo, cuando los calvinistas nos dicen Dios está en control, porque él predestinó que todo iba a ocurrir, porque lo decretó de antemano, y por eso es que Dios puede ver las cosas de antemano, porque él sabe todo lo que va a acontecer ya, porque él lo decretó para que aconteciera, por eso es que él puede ver las cosas desde antemano y bla, bla, bla. Pero no, estos 3 textos nos están diciendo que no, que no. No todo está sujeto a Dios. Eso es lo que dicen esos 3 textos. Y si usted quiere, ¿verdad? O sea, yo, en las discusiones que yo he tenido con hermanos calvinistas, estos textos nunca salen a colación. Porque vuelvo, o sea, vimos la definición de Calvino y vimos lo que Berkhoff acaba de decir en el párrafo que cité. Dios decretó todo lo que iba a acontecer. Gobierna sobre el destino de individuos y naciones. Y todo va a ocurrir según el propósito de él, tan chévere. ¿Okay? Pero eso no es lo que dice el texto, ni Efesios capítulo 1 y estos 3 textos. No hablan, no describen, como yo digo, Dios ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en cada evento, en cada momento del universo. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos va a enseñar que Dios interviene cuando quiere, según su propósito, para hacer su plan, para cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Pues para eso Él es soberano. ¿Okay? Y ya pues anteriormente he ido definiendo la soberanía. ¿Okay? Estos 3 textos, junto con el verso 22 que le cité anteriormente, ¿verdad? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. No solo impiden que veamos el decreto eterno en el verso 11, sino que también impiden que veamos la soberanía de Dios como que está controlando todo lo que ocurre en el universo, como si fuera un panteísmo. Porque ese es un problema que no se habla. Si decimos que Dios está controlando cada suspiro, cada división de cada célula, cada hojita que se mueve, cada árbol, Dios le está haciendo así con el dedito para moverla. Pues, o sea, me gustaría ver cuál es la diferencia entre eso y panteísmo. Me gustaría saber cuál es la diferencia. O sea, como dije ahorita, explícame cómo glorifica a Dios que un niño ahora mismo esté siendo torturado para llenar su sangre de adrenalina, para beberse esa sangre.
Dios decretó eso. Dios está activamente haciendo que eso ocurra. Porque eso es lo que dice la definición de predestinación de Calvino. Y es lo que dice, lo que citamos de Berkhoff en este momento, cuando Berkhoff empieza a introducir el tema del decreto. Julia M. Rivero hace una aportación aquí, dice, si no, ¿para qué orar? Abraham cambió el proceder de Dios en Sodoma y Gomorra, y Moisés lo cambió en el monte Sinaí también, intercediendo. Sí, tienes toda la razón. O sea que este concepto del decreto y de la soberanía absoluta de Dios, hay problema. En resumen, la definición de Calvino, que dice, llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, no puede ser sostenida ni por Efesios 1:11, ni por el pasaje desde el verso 3 hasta el verso 23. El pasaje solo provee para decir que Dios predestinó varias cosas en Cristo para ser manifestadas en los salvos, y todas esas cosas Él las hace según el designio de su voluntad en los que están en Cristo. No provee para decir que predestinó a nadie para que estuviera en Cristo. El que está en Cristo está predestinado para ser adoptado, para recibir la herencia, para ser santos y sin mancha, y para alabanza de su gloria, etcétera, etcétera. Así que Berkhoff, en este pasaje citado en el principio, utiliza el mismo truco de los calvinistas de sacar de contexto un pasaje para convencernos de que Dios decretó todo para que ocurriera de antemano y que nada ocurre fuera de su control. ¿Ok? Y ahí lo dejamos por esta noche. ¿Ok? Así que los hermanos que quieran, ¿verdad?, ayudarnos y cooperar conmigo me faltan un par de millones para el jet, pues ya saben, pueden enviar su giro a HC03 Box 8156 Canóvanas, Puerto Rico 00729. Si van a la página .com, pues ahí en la parte de enseñanza ahí aparece el botoncito para donar a mi cuenta de PayPal. Pero si no quieres coger estudios bíblicos, pues entonces mi cuenta de PayPal es Pedro Rayita Hipólito con H @hotmail.com. ¿Ok? Y ahí pues puede enviar directo a PayPal. Así que se aceptan donaciones. ¿Ok?